Bienvenido a esta intervención número 12 de esta serie que estoy dedicando a los rasgos más comunes de la historia universal, es decir, los rasgos comportamentales de las personas que desde un comienzo sembraron las bases de una historia muy monótona, precisamente porque los unos por su afán de poder, los otros por su afán de acumular riqueza, se concentraron en absorber toda la riqueza de las naciones, en apropiársela y, aun cuando suena mucho 10.000 o 12.000 años, es una historia muy corta desde la perspectiva de la vida sobre la tierra y vale la pena comenzar a pensar en que nuestro cerebro humano no solo puede identificar esa historia fallida desde el punto de vista de los sueños y de los deseos de muchos pensadores, muchos líderes que ha habido del pensamiento humano, sino que también podemos hacer algo de manera deliberada para crear una nueva historia después de esos 10.000 o 12.000 años. Decíamos la vez pasada que no había posibilidad de que otra historia surgiera cuando se lanza los primeros líderes de la sociedad humana a crear la historia de una manera completamente involuntaria. Más adelante hablaremos de ese término voluntad y libre albedrío que nos ha confundido tanto. Cerebro es una poderosa víscera que construyó esta historia. La voluntad lo que hace es definir ciertos tiempos, ciertas maneras, pero el impulso original de los unos y de los otros, de los poderosos, que terminaron llamándose seres políticos, y de los poderosos acumuladores, que terminaron llamándose ricos o propietarios, ellos obedecieron a un cerebro que construyó esta historia. La esclavitud, que fue el término y la categoría que tuvimos los trabajadores hasta hace apenas 200 años, fue la natural consecuencia de quienes se apoderaron de todo. Esa historia entonces ya echada a andar a buen ritmo en los diferentes pueblos inicialmente de África, Asia, y fueron poblando el mundo. Pasados algunos milenios, algunos buenos siglos, ese mismo cerebro crea la escritura. Muy importante creación humana, puesto que permitió a partir de ese momento conocer con mucha mayor precisión, o casi dijéramos, conocer de verdad mucho más de lo que ha sucedido en las sociedades humanas que de lo que había sucedido antes, que no tenemos registros. Es supremamente asequible concluir que la escritura no creó el cerebro. Por lo tanto, la escritura no fue la que creó la historia. La historia ya había sido creada por el cerebro humano mucho antes. La escritura es apenas una creación intermedia, muy valiosa, sin duda. Todos la conocemos, todos sabemos el valor de la escritura. Todos sabemos lo importante que resulta la escritura para
transmitir lo que pensamos, lo que queremos decir, etc. Esos poderosos usan la escritura para precisamente fortalecer sus posiciones ya adquiridas desde hacía varios siglos o milenios. Por ejemplo, toda sociedad humana tiene una creación muy común y es un libro sagrado. Un libro que explica el origen de ese pueblo, por supuesto el origen de todo el mundo, señala que la estructura de la sociedad que hay es la que debe haber. Luego quiere decir que esas divinidades los avalan a sus poderosos. Supóngase que usted y yo construimos un libro sagrado que explica y que señala que usted y yo tenemos el poder sobre nuestro pueblo. Ese libro dice que el pueblo nos debe obedecer. Ese libro dice que usted y yo tenemos la verdad. Ese libro dice que aquí hay unos representantes de esos dioses, sacerdotes, como le queramos llamar. Ese libro dice que que el ser humano es pecador y que hay en esta sociedad unas personas que pueden perdonar esos pecados para que cuando llegue el día de la muerte, cada persona vaya a un cielo, a un paraíso, o regrese a ese sitio en donde se cometió un pecado. Todas las sociedades tienen un libro sagrado que sirve de guía para fortalecer, para obligar a un comportamiento definido que simplemente no intervenga con el gozo del poder de las personas que están a cargo de la sociedad. Al mismo tiempo, ese libro sagrado habla de lo que se debe hacer para conquistar la bendición, los favores, la aceptación de los dioses. Por eso se habla de esa voluntad. Cada libro sagrado representa un conjunto de normas, de anécdotas, de referencias que deben ser repetidas a lo largo de todo el tiempo que usted esté vivo, para que conozca de verdad su origen, para que humildemente reconozca que usted está muy por debajo de quienes lo gobiernan. Es una herramienta supremamente poderosa que sirve precisamente a esos líderes políticos y económicos para que haya muchísimos menos intentos de sabotear su gozo del poder político y económico. Todo pueblo tiene esa estructura, luego es algo muy propio de la creatividad humana de esos líderes. Al mismo tiempo, como en todas las sociedades debería haber algunos comportamientos nocivos para la sociedad, por ejemplo el robo o matar a otra persona, la escritura sirve como un elemento para plantear y fijar algunas normas que prohíben comportamientos que ven los líderes en las personas, pero no en ellos mismos. Lo natural, si estas personas, si esos líderes realmente fueran tan inteligentes, tan humildes, tan brillantes como ellos mismos reclaman ser,
Las primeras normas habrían sido para vigilar su comportamiento dada la responsabilidad que tienen sobre el destino de los pueblos. Pero no, para ellos no hay normas. Ellos no tienen leyes que les aplique para contener su comportamiento ni su ambición desmedida por el poder. Escriben leyes para mantener a raya el comportamiento de los pueblos, especialmente a los trabajadores, especialmente a los esclavos, como hemos dicho, que fue la categoría bajo la cual estuvimos hasta hace apenas 200 años. Ese conjunto de normas que genéricamente se llaman leyes, se convirtieron a lo largo de los siglos precisamente en el conjunto de órdenes que también aprendemos desde muy niños para que respetemos a esos poderosos. Insisto, como ya lo he hecho otras veces, no es que este fuera el plan original de los poderosos porque inicialmente no se comunicaban entre ellos, no había escritura. Tampoco podemos creer que los poderosos tengan que leer esos libros para volverse poderosos. No, es algo que los une. Por eso he llamado a este conjunto de intervenciones rasgos comunes. No importa dónde nazcan, no importa qué tanto conozcan de sus antepasados, su comportamiento va a ser exactamente igual. Luego entonces la escritura, que es usada precisamente para escribir esas obras sagradas y esas leyes iniciales, fue una creación al servicio también de los poderosos. Y fíjense cómo terminaron siendo todas formadas y estructuradas en lo que hoy llamamos, y decía la vez pasada, las constituciones. La escritura ha servido para que esta historia tan monótona se mantenga. Hoy en día la escritura prácticamente ya es divulgada masivamente, casi todo mundo puede escribir. Pero la escritura sirvió también a su vez para transmitir muchas versiones de la verdad. La verdad de lo que sucede siempre será elusiva, nunca la podremos alcanzar. Lo que sí es destacable es que la escritura sirvió para escribir normas, normas y más normas con el único afán de proteger esos rasgos tan comunes de las sociedades humanas para que ellos solamente peleen entre ellos y los demás aceptemos de buena manera que si no fuera por ellos, nuestro futuro sería incierto, viviríamos en el caos, en el desorden. Todos ellos creen y nos convencen constantemente, especialmente en los periodos electorales, que gracias a ellos es que vamos a estar mejor. La mitad le cree, la otra mitad no le cree a otro. Y así ellos perpetúan su vida y su gozo placentero sentados sobre el poder. Sería una buena forma comenzar a escribir una historia muy diferente, una historia caracterizada por precisamente ignorar el comportamiento de esos líderes que tanto daño han hecho al sueño que teníamos de una humanidad muy diferente. Continuaremos en la siguiente intervención con este tema, ya viendo la historia moviéndose hacia nuestros tiempos modernos. Muchísimas gracias.